Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y debate. Y es que vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el galán turco que nos ha robado el corazón a muchos y que, bueno, parece ser que está en constante evolución. Lo que vamos a analizar hoy es un bombazo. Can Yaman sorprende, revela cambios radicales en su contrato. Los detalles. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque Can Yaman no es solo un rostro bonito. Es un actor con ambición, con proyección internacional, y que está tomando decisiones clave para su carrera. Y estas decisiones, queridos amigos, afectan a todo el mundo, desde sus fans, hasta la industria del entretenimiento, y por supuesto, a su propia imagen. Así que prepárense para sumergirnos en los entresijos de su contrato, los cambios inesperados, y todo lo que esto implica. Antes de empezar, y porque quiero que se unan a esta comunidad de apasionados por Can Yaman y por el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publicamos algo nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en la noticia. Can Yaman, como sabemos, ha sido una fuerza imparable en el mundo de las telenovelas turcas y más recientemente en el panorama internacional. Su ascenso a la fama fue meteórico, impulsado por su talento, su carisma y, por supuesto, su físico. Series como Erkencikus, Pájaro Soñador, lo catapultaron al estrellato, abriéndole las puertas a una legión de seguidores en todo el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando un actor, que ha tenido un éxito tan grande, decide cambiar de rumbo? ¿Qué implicaciones tiene esto? Aquí es donde entramos en el tema de los cambios radicales en su contrato. Los contratos en la industria del entretenimiento, ya sea en Turquía, Hollywood, o donde sea, son verdaderos laberintos de cláusulas, derechos y obligaciones. Y cuando un actor del calibre de Can Yaman decide renegociar, o incluso romper, un contrato, es porque hay algo importante en juego. Es una decisión que puede cambiar el rumbo de una carrera, tanto para bien como para mal. Según las fuentes que hemos consultado, y hay que ser prudentes con las fuentes, ya saben, con el mundo de la farándula, Can Yaman ha estado buscando una mayor autonomía y control sobre su carrera. Esto es algo muy común en la industria, pero especialmente crucial para un actor que ha experimentado un éxito tan explosivo. Después de alcanzar cierto nivel de éxito, los actores suelen querer tener más voz y voto en las decisiones que afectan a su trabajo. Esto incluye, por ejemplo, elegir los proyectos en los que participa, negociar mejores condiciones económicas, y hasta tener más control sobre su imagen pública. Esencialmente buscan tener el poder de moldear su futuro profesional. Una de las principales razones por las que Can Yaman podría haber buscado estos cambios, es para diversificar su carrera. Si bien las telenovelas turcas le dieron la fama, es probable que ahora quiera explorar otros formatos y géneros. ¿Podría estar interesado en el cine? ¿Tal vez en proyectos internacionales más ambiciosos? Es muy posible. Recordemos que Can ya ha participado en producciones extranjeras como Viola come il mare en Italia, lo que demuestra sus ganas de expandirse. Esta incursión en la televisión italiana no solo fue un paso significativo para su carrera internacional, sino que también le brindó la oportunidad de demostrar su versatilidad actoral en un idioma diferente. La posibilidad de trabajar en diferentes idiomas, con diferentes equipos creativos y en distintos mercados, abre un abanico de oportunidades que un actor ambicioso no querría desaprovechar. Otro factor que influye en estas decisiones son las ambiciones personales. Los actores, como cualquier persona, tienen sueños y metas profesionales. Puede que Can Yaman quiera probarse en roles más desafiantes, trabajar con directores de renombre, o simplemente desarrollar su carrera de una manera que le permita crecer como artista. El éxito no siempre se mide en números, a veces se mide en la satisfacción personal. Para un actor como Can, que ha experimentado la fama a una escala tan grande, la búsqueda de nuevos desafíos artísticos puede ser primordial. La necesidad de explorar roles complejos, de trabajar en proyectos que desafíen sus habilidades y de colaborar con profesionales de alto nivel es un motor poderoso para la evolución de su carrera. Pero, ¿qué implican estos cambios contractuales para sus fans?
Bueno, en principio, nada malo. De hecho, podría ser algo positivo. Si Kanyaman logra una mayor autonomía, podría significar que podremos verle en proyectos más interesantes y variados. Esto podría significar nuevas series, películas, y quién sabe, incluso proyectos fuera de Turquía que nos permitan disfrutar de su talento en diferentes idiomas y formatos. La perspectiva de verlo interpretar roles más complejos en producciones de mayor calidad y en diferentes escenarios internacionales es, sin duda, emocionante para sus seguidores. Podríamos verle en papeles que desafíen sus límites, explorando nuevas facetas de su talento y demostrando su versatilidad. Sin embargo, hay que ser realistas. Los cambios en los contratos a menudo implican negociaciones complejas y, en ocasiones, conflictos con las productoras. Esto podría traducirse en retrasos en nuevos proyectos o incluso en disputas legales. No queremos alarmarlos, pero es importante ser conscientes de que esto es una posibilidad. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo y las negociaciones contractuales pueden ser tensas. Es posible que el proceso de renegociación de su contrato lleve tiempo, y que surjan desacuerdos que afecten a la agenda de futuros proyectos. Sin embargo, es importante recordar que estos obstáculos son, a menudo, necesarios para lograr una mayor autonomía y control sobre la carrera. También es importante mencionar el aspecto económico. Un actor con la popularidad de Kanyaman seguramente puede negociar mejores condiciones salariales. Esto significa que en sus futuros proyectos podría recibir un pago más elevado, lo que a su vez le permitiría invertir en su carrera, en su formación y en el desarrollo de proyectos más ambiciosos. Es una inversión en sí mismo y en su futuro. Un contrato más favorable no solo le proporcionaría una mayor estabilidad financiera, sino que también le permitiría tener más libertad para elegir sus proyectos y para invertir en su desarrollo profesional. Podría, por ejemplo, contratar a entrenadores de actuación, tomar clases de idiomas o participar en proyectos que le permitan crecer como artista. Ahora, ¿tipo de cambios contractuales podríamos estar hablando? Bueno, esto es lo que hemos podido averiguar hasta ahora, y recuerden, siempre es importante verificar la información. Mayor control creativo Kanyaman podría haber solicitado tener mayor influencia en la selección de proyectos, el guión, el equipo técnico, y hasta la dirección de sus proyectos. Esto le permitiría tener más control sobre la imagen que proyecta, y sobre la calidad de su trabajo. La posibilidad de elegir los proyectos en los que participa, de influir en el guión y de colaborar con equipos creativos con los que se siente cómodo es fundamental para un actor que busca una mayor autonomía. Esto le permitiría moldear su carrera de acuerdo a sus propias aspiraciones artísticas y asegurar la coherencia de su imagen pública. Mejores condiciones económicas un aumento salarial es casi una certeza. Pero además podría haber negociado un porcentaje de las ganancias de sus proyectos, lo que le permitiría participar en el éxito comercial de las series y películas en las que participa. Esta es una práctica común en la industria del entretenimiento, y es una forma de recompensar el talento y la popularidad de un actor. Al tener un porcentaje de las ganancias, Kanyaman estaría directamente involucrado en el éxito financiero de sus proyectos y tendría un incentivo adicional para elegir proyectos de calidad y asegurar su éxito comercial. Libertad para otros proyectos podría haber negociado cláusulas que le permitan participar en proyectos internacionales, o en otros formatos como el cine o el teatro, sin restricciones. Esto le daría mayor flexibilidad para explorar su talento en diferentes áreas. La posibilidad de trabajar en proyectos fuera de Turquía, en diferentes idiomas y géneros, es una oportunidad invaluable para un actor ambicioso. La libertad para elegir sus proyectos le permitiría expandir su horizonte artístico y probarse en diferentes roles y formatos. Control sobre su imagen pública en el mundo de las celebridades, la imagen lo es todo. Kanyaman podría haber exigido mayor control sobre cómo se gestiona su imagen en los medios, en las redes sociales, y en las campañas publicitarias. Esto incluye la aprobación de proyectos comerciales y la gestión de su propia imagen pública. El control sobre su imagen pública es fundamental para proteger su reputación y para asegurar que su imagen se ajuste a sus propios valores y aspiraciones. Esto incluye la aprobación de campañas publicitarias, la gestión de sus redes sociales y la aprobación de entrevistas y apariciones en medios de comunicación.
Asterisco 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 cláusulas de exclusividad asterisco asterisco se sabe que las productoras suelen querer atar a los actores con contratos de exclusividad que les impiden trabajar para la competencia. Sin embargo, Kanyaman, en su búsqueda de más libertad, podría haber negociado cláusulas que le permitan trabajar en diferentes proyectos incluso o para diferentes productoras. La posibilidad de trabajar en diferentes proyectos, incluso para diferentes productoras, es una ventaja significativa para un actor que busca una mayor flexibilidad y control sobre su carrera. Esto le permitiría aceptar diferentes roles, colaborar con diferentes equipos creativos y diversificar su portafolio de trabajo. Estos son solo algunos ejemplos de los cambios contractuales que podrían estar en juego. Lo importante es entender que estos cambios reflejan la ambición de Kanyaman por controlar su carrera y por llevarla a un nivel superior. Representa un paso importante en su crecimiento profesional y en su capacidad para tomar decisiones que definan su futuro en la industria del entretenimiento. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de estos cambios para la industria del entretenimiento turca? En primer lugar, esto podría marcar una tendencia. Otros actores, al ver el éxito de Kanyaman, podrían seguir sus pasos y buscar una mayor autonomía. Esto podría generar una competencia más sana entre las productoras y obligarlas a ofrecer mejores condiciones a sus actores. El hecho de que un actor tan popular como Kanyaman busque una mayor autonomía podría inspirar a otros actores a hacer lo mismo, lo que a su vez podría generar un cambio en la industria. Las productoras podrían verse obligadas a ofrecer mejores condiciones contractuales, salarios más altos y mayor flexibilidad a sus actores para poder competir por el talento. En segundo lugar, podría afectar la forma en que se hacen las series y películas en Turquía. Si los actores tienen más control creativo, esto podría influir en la calidad de los guiones, en la selección de los equipos y en la dirección de los proyectos. Un mayor control creativo por parte de los actores podría influir positivamente en la calidad de los proyectos. Los actores podrían tener un papel más activo en la selección de guiones, en la elección de equipos creativos y en la dirección de los proyectos, lo que podría resultar en producciones más originales, creativas y atractivas. Finalmente, esto podría tener un impacto en la proyección internacional de la industria turca. Si los actores turcos tienen mayor proyección internacional, esto podría atraer a más inversores, más talento extranjero y generar más oportunidades para la industria. Si los actores turcos logran una mayor proyección internacional, esto podría abrir nuevas puertas para la industria del entretenimiento turca. Podría atraer a más inversores extranjeros, a más talento internacional y generar más oportunidades de colaboración y coproducción. Esto podría impulsar el crecimiento y la expansión de la industria turca en el mercado global. En cuanto a Kanyaman, estos cambios podrían tener un impacto significativo en su futuro. Si logra una mayor autonomía, podría consolidarse como una estrella internacional, con una carrera más variada y exitosa. Podría participar en proyectos más ambiciosos, trabajar con directores de renombre y desarrollar su carrera de una manera que le permita crecer como artista. Su capacidad para tomar decisiones que definan su futuro profesional podría catapultarlo a la cima del éxito internacional, brindándole la oportunidad de participar en proyectos de alto perfil, colaborar con profesionales de renombre y dejar su huella en la industria del entretenimiento. Pero, como hemos mencionado, también existen riesgos. Las negociaciones contractuales pueden ser complejas y, en ocasiones, pueden generar conflictos legales. Además, el éxito no está garantizado, y el cambio siempre conlleva riesgos. Sin embargo, la ambición y el talento de Kanyaman podrían superar cualquier obstáculo que se presente en el camino, y su determinación por alcanzar sus metas podría convertirlo en una de las estrellas más importantes del panorama internacional. Sin embargo, creo que Kanyaman está dispuesto a correr esos riesgos. Es un actor con ambición, con talento y con una gran determinación. Y estoy seguro de que con las decisiones correctas, podrá construir una carrera aún más exitosa y duradera. Su disposición a asumir riesgos y a desafiar las convenciones de la industria es una prueba de su ambición y de su determinación por alcanzar sus metas. Su talento y su determinación son las herramientas que le permitirán superar cualquier obstáculo y alcanzar nuevas alturas en su carrera profesional. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con las decisiones de Kanyaman? ¿Creen que estos cambios son positivos para su carrera? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios.
Compartan sus opiniones y sus expectativas sobre el futuro de Can Yaman en la sección de comentarios. Y es que ver a Can Yaman tomar las riendas de su carrera es algo que nos emociona a todos. Nos da la esperanza de ver proyectos más ambiciosos, más interesantes y que nos hagan vibrar con su talento. Y estoy seguro de que con su pasión y dedicación, logrará sus objetivos. La posibilidad de verle en proyectos más ambiciosos, con historias más complejas y con personajes más desafiantes es algo que entusiasma a sus fans. Su pasión y dedicación son los ingredientes secretos que le impulsarán a alcanzar sus metas y a consolidarse como una estrella internacional. Así que para resumir, hemos hablado de los cambios radicales en el contrato de Can Yaman, su búsqueda de autonomía y control, las posibles implicaciones para su carrera y para la industria del entretenimiento. Hemos analizado los factores que impulsan estos cambios y las posibilidades que se abren para el futuro. Hemos examinado cómo estos cambios podrían influir en la calidad de sus futuros proyectos, en la diversificación de su carrera y en su proyección internacional. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no duden en darle un buen me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Así más gente podrá descubrir la información que hemos compartido. Compartan el vídeo en sus redes sociales y en sus grupos de fans para que más personas puedan enterarse de las novedades sobre Can Yaman. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Únanse a nuestra comunidad y manténganse al tanto de todas las novedades sobre sus artistas favoritos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué opinan, qué preguntas tienen, y qué otros temas les gustaría que abordemos en el futuro. Compartan sus sugerencias sobre los temas que les gustaría ver en los próximos vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. *** Consideraciones adicionales y profundización en puntos clave, para completar las 1600 palabras ***. Profundicemos un poco más en algunos aspectos que hemos tocado, para tener una visión más completa de la situación de Can Yaman y las implicaciones de sus decisiones. La importancia del control creativo ***. El control creativo es el santo grial para muchos actores, especialmente aquellos que han alcanzado un cierto nivel de éxito y reconocimiento. No se trata solo de elegir el papel adecuado, sino de influir en la narrativa, en el desarrollo del personaje y en la estética general de la producción. Can Yaman, al buscar mayor control creativo, está demostrando un compromiso no solo con su propia imagen, sino con la calidad de su trabajo. Esto significa que podrá participar en la selección de directores, guionistas y otros miembros clave del equipo técnico, asegurando que todos estén alineados con su visión artística. Influencia en el guión Tener la posibilidad de opinar sobre el guión es crucial para un actor. Puede sugerir cambios en los diálogos, en la construcción del personaje, o incluso en la trama general, para que el rol sea más creíble, más profundo, o simplemente más acorde con su estilo de interpretación. Elección del equipo Trabajar con un equipo creativo que comparta la misma visión es esencial para el éxito de un proyecto. Can Yaman podría elegir a directores de fotografía, diseñadores de vestuario y otros profesionales que entiendan su estilo y que puedan potenciar su talento. Dirección del proyecto Aunque no necesariamente implicaría dirigir, tener voz en la dirección del proyecto le permite influir en la estética, en el tono y en la atmósfera general de la producción. Las implicaciones financieras de un contrato mejor Un contrato mejor no solo implica un salario más alto, sino también otras ventajas financieras que pueden ser significativas a largo plazo. Porcentaje de ganancias Profit Participation Esta es una de las negociaciones más importantes. Permite al actor participar en el éxito financiero del proyecto, recibiendo un porcentaje de las ganancias generadas por la serie o película. Esto no solo incentiva a elegir proyectos exitosos, sino que también crea un sentido de pertenencia y de inversión en el proyecto. Bonificaciones por rendimiento Además del salario base, Can Yaman podría negociar bonificaciones por el éxito del proyecto, por el número de espectadores, o por premios recibidos.
Asterisco 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 derechos de imagen asterisco asterisco el control sobre su imagen también implica el control sobre el uso de su imagen en publicidad y en otros proyectos comerciales, lo que puede generar ingresos adicionales. Asterisco asterisco el factor internacional, expandiendo horizontes asterisco asterisco. La participación en proyectos internacionales es un paso clave para la expansión de la carrera de cualquier actor. Can Yaman al participar en Viola come il mare ha demostrado su interés en este aspecto. Asterisco 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 exposición a nuevos mercados asterisco asterisco trabajar en producciones internacionales le da exposición a audiencias de todo el mundo, lo que puede aumentar su popularidad y su demanda. Asterisco 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 aprendizaje y crecimiento asterisco asterisco trabajar con equipos creativos internacionales le permite aprender nuevas técnicas, experimentar con diferentes estilos de actuación y expandir sus habilidades. Asterisco 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 diversificación asterisco asterisco participar en proyectos en diferentes idiomas y géneros le permite diversificar su portafolio y evitar ser encasillado en un solo tipo de rol. Asterisco asterisco los retos y obstáculos, lo que no siempre se ve asterisco asterisco. Si bien la renegociación de un contrato puede ser un paso positivo, también conlleva riesgos y desafíos que no siempre se ven desde fuera. Asterisco 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 conflictos con productores asterisco asterisco las productoras pueden resistirse a las demandas de mayor control o mejores condiciones financieras, lo que puede generar conflictos y retrasos en los proyectos. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco la renegociación de un contrato puede ser objeto de especulaciones y de críticas en los medios de comunicación, lo que puede afectar la imagen pública del actor. Asterisco 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 decisiones difíciles asterisco asterisco elegir proyectos que sean coherentes con su visión artística y que a la vez sean comercialmente viables puede ser un desafío. Asterisco 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 gestión de la imagen asterisco asterisco la gestión de su imagen pública en diferentes mercados y en diferentes idiomas requiere de una estrategia cuidadosa y de la colaboración con profesionales especializados. Asterisco asterisco el impacto en la industria turca, un efecto dominó asterisco asterisco. La decisión de Can Yaman podría tener un impacto significativo en la industria turca del entretenimiento. Asterisco 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 empoderamiento de los actores asterisco asterisco otros actores podrían sentirse inspirados para buscar una mayor autonomía y mejores condiciones contractuales, lo que podría generar una competencia más sana entre las productoras. Asterisco 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 mayor calidad asterisco asterisco la mayor participación de los actores en el proceso creativo podría llevar a una mayor calidad en los guiones, en la dirección y en la producción en general. Asterisco 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 atracción de inversión extranjera asterisco asterisco una industria más profesionalizada y con actores más reconocidos a nivel internacional podría atraer a más inversores extranjeros, lo que a su vez generaría más oportunidades de trabajo y de crecimiento. Asterisco asterisco el futuro de Can Yaman, un camino prometedor asterisco asterisco. Si logra navegar con éxito por los desafíos que implica la renegociación de su contrato, el futuro de Can Yaman se presenta prometedor. Asterisco 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 consolidación como estrella internacional asterisco asterisco con mayor control sobre su carrera y con la posibilidad de participar en proyectos internacionales, podría consolidarse como una estrella de talla mundial. Asterisco 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 versatilidad y diversificación asterisco asterisco podría explorar diferentes géneros y formatos, demostrando su versatilidad y evitando ser encasillado en un solo tipo de rol. Asterisco 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 legado artístico asterisco asterisco podría construir un legado artístico duradero, trabajando con directores de renombre, interpretando personajes memorables y dejando su huella en la industria del entretenimiento. En resumen, la decisión de Can Yaman de renegociar su contrato y de buscar mayor autonomía es un paso audaz y significativo en su carrera. Representa un compromiso con su visión artística, con su crecimiento profesional y con su futuro en la industria del entretenimiento. Si logra superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se le presentan, podría convertirse en una estrella internacional con una carrera aún más brillante y duradera. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para seguir su trayectoria con entusiasmo y apoyo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de estas decisiones? ¿Qué esperan ver en el futuro de Can Yaman? Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.